A comienzos del siglo XVIII, el rey Carlos II muere debido a diversos trastornos y síndromes adquiridos debido al problema de consanguinidad que acechaba a la Casa Real, dejando el trono vacío. Luchan por este Felipe d'Anjou y el archiduque Carlos. Felipe es apoyado por una parte de España y Francia principalmente, y Carlos por el Sacro Imperio Romano Germánico, Reino Unido, Portugal y las Provincias Unidas. Esta guerra de sucesión finaliza con la instauración de la Casa de Borbón en España, en el 1713, a cambio de algunos territorios y la pérdida de derecho al trono francés. Felipe V, rey autoritario pero también ilustrado, llega a España con intención de reformarla, siguiendo el arquetipo propio de este movimiento, el cual surge de la burguesía francesa y anglosajona, con objetivo de arrojar luz, de ahí el nombre, sobre las tinieblas de la humanidad, a través de la razón, el conocimiento, y así combatir la ignorancia y la tiranía. Pero la política española, este término deriva en el despotismo ilustrado, en el que se quieren realizar estas mejoras y reformas culturales sin tener en cuenta lo que en verdad necesitaba el pueblo, de donde proviene la frase «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». En este despotismo ilustrado se llega a crear la Biblioteca Nacional, la Puerta de Alcalá e incluso la Real Academia de las Letras Españolas en el 1713, además del Diccionario de Autoridades. Carlos III sucede a Felipe V en el trono, con grandes ideas para reformar de una vez el país, pero para su llegada ya no quedaban fondos para hacerlo, y el pueblo seguía muriendo de hambre. Además, como con el anterior monarca, estas reformas no estaban apoyadas por gran parte del clero y la aristocracia, que prefería a un pueblo inculto más fácil de manejar, e incluso por el propio pueblo, a veces influenciado por las altas esferas. Finaliza el siglo con la llegada de Carlos IV, el cual delega el gobierno a su valido, Manuel Godoy, y se retira a Francia viendo la situación en la que se encontraba el país. Surge en este siglo de las luces un nuevo género literario, los ensayos, que buscaban difundir estas nuevas ideas ilustradas. En España destacan tres autores, Benito Jerónimo Feijoo, José Cadalso y Gaspar Melchor de Jovellanos. Las características de este nuevo género son una extensión variada, temas diversos como la religión, temas cotidianos, filosóficos, políticos, un enfoque personal, un afán divulgativo. Estos tampoco contaban con pruebas científicas, pero sí pueden presentar citas de autoridad, un predominio de la argumentación y la exposición, pueden tener alguna figura literaria y son breves sin encuadre sistemático, sin conclusiones definitivas y fuera del contexto académico. Surgen también otras formas ensayísticas, periodísticas, informes, discursos, principalmente desarrollados por Feijoo, y otras como los diccionarios y enciclopedias que recogían gran parte del reconocimiento de la época. Gaspar Melchor de Jovellanos fue un escritor, jurista y político ilustrado español. Escribió poesía y teatro, pero sus escritos más importantes fueron ensayos de economía, política, agricultura y filosofía. Todos estos desde el espíritu reformador del despotismo ilustrado. Gaspar Melchor de Jovellanos nació en Gijón, Asturias, el 5 de enero de 1744. Hijo de padres hidalgos, estudió en Oviedo y después en Ávila, graduándose de bachiller en cánones por la Universidad de Osma, Soria, en 1761. En 1763 se licenció en cánones por la Universidad de Ávila y en 1764 ingresó en el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Uno de sus ensayos más importantes y por el que es más conocido fue el Informe de la Ley Agraria. En ella Jovellanos se muestra partidario de eliminar los obstáculos a la libre iniciativa, que se dividía en tres clases: obstáculos políticos, morales y físicos. La fiscalidad, la falta de conocimientos útiles de los propietarios y labradores, las malas comunicaciones y la falta de regadíos, canales y puertos son algunas de las causas por las que la agricultura no era eficiente, según Jovellanos. Para corregir esta situación, Jovellanos propone que los baldíos y montes comunales pasen a la propiedad privada, disolver la mesta, cercar las fincas y que los arrendamientos estén basados en el pacto libre entre colonos y los propietarios, además de la limitación de los mayorazgos. A esto habría que añadir la reforma de la enseñanza, para hacerla más práctica, dándole más importancia a las materias científicas y la inversión del Estado en obras públicas. Estas medidas crearían las condiciones para la constitución de un mercado de tierras, un aumento de la producción y la creación de un mercado nacional unificado que posibilitaría el aumento de la población y su nivel de vida, lo que serviría de base para el inicio de la industrialización. Durante su estancia en Sevilla fue uno de los participantes en la tertulia de Pablo de Alavide, lo que le influenció para comenzar a escribir poesía amorosa, y redactó la primera versión de la tragedia El Pelayo en 1769, su única tragedia. También escribió una comedia, El delincuente honrado, en 1773.
Tras la caída de su amigo Francisco de Cabarrús, Jovellanos se vio obligado a marchar de la corte, desterrado, estableciéndose en su ciudad natal en 1790, donde murió. José Cadalso y Vázquez de Andrade, que usó el seudónimo literario de Dalmiro, fue un militar español, muerto prematuramente en combate y un valioso literario, recordado por sus obras Los eruditos a la violeta, Noches lúgubres y Cartas marruecas. Vamos a hablar de estas cartas marruecas. Las cartas proponen tratar el carácter nacional, es decir, el problema de España. La observación e interpretación de la vida contemporánea ocupan una gran parte de las cartas marruecas, que utilizan la carta de una manera renovadora y original. La época en la que Cadalso vive, con sus peculiares costumbres ciudadanas, es objeto de análisis. Las cartas presentan distintos niveles estilísticos, predomina ciertamente el tono expositivo propio del género epistolar, pero hay además otras cartas o fragmentos de cartas en las que se alcanza una dimensión narrativa. Todas estas se recogen y forman un libro, que está compuesto por las cartas de 3 personajes ficticios que intercambian su correspondencia y que actúan como remitentes y destinatarios. Estos son Gazel, que es un árabe que llega a España como miembro de la dimisión diplomática de su país, Nuño Núñez, que es español, cristiano y amigo de Gazel, y Ben Beley, un amigo sabio moro y también amigo de Gazel. De las 90 cartas, más de los 2/3 son las que Gazel envía a Ben Beley, 8 son respuestas de Gazel y 3 a Nuño, mientras que Nuño envía 4 cartas a Ben Beley, 6 a Gazel y 3 son respuestas de Gazel a Nuño. El género adoptado no es original ni ha sido tampoco elegido arbitrariamente, permite la posibilidad de ofrecer distintos y cruzados puntos de vista. 2 son musulmanes, concretamente marroquíes, y el tercero español y cristiano. La elección de los 2 extranjeros no es tampoco casual, se trata precisamente de ofrecer las impresiones que, ante España, recibe quien viene con la mirada limpia y ajena a prejuicios nacionalistas. En esta correspondencia se trata de la situación de España y de los españoles, pero Cadalso, prudente con la censura, evita tratar 2 temas centrales, la religión y la política. Sin embargo, describe la corrupción de los políticos y el nepotismo, elogia al patriotismo y a los Borbones, al mismo tiempo que ataca a los Habsburgo por tomar más en cuenta sus ambiciones personales que el bienestar de la nación. Defiende las corridas de toros y la institución del matrimonio, de la familia y fulmina a los malos traductores y a todos aquellos que desconocen el uso correcto de su lengua. Benito Jerónimo Feijóo, comúnmente nombrado como Feijóo, nació en el año 1676, en el seno de una familia de antiguo linaje. Feijóo renuncia a su derecho de mayorazgo para poder convertirse en monje benedictino. Desde ese momento dedicó gran parte de su tiempo al estudio, cursando teología en la Universidad de Oviedo, ciudad en la que viviría hasta su muerte en 1764, atacado por la sordera y por una debilidad en las piernas que le hacía ir en silla de ruedas. Este es considerado un introductor del género ensayístico en la literatura española y se convierte, gracias a su poderoso aliento renovador y su gran capacidad de influencia, en uno de los máximos representantes de la Ilustración, ese gran movimiento cultural el cual quería cambiar el pensamiento y sociedad de la época, siempre desde la razón y la reflexión, que se consideran la nueva guía del ser humano y ocuparán un lugar central en la producción del literario. Feijóo era un adelantado a su época, introduciendo en sus obras posturas que se defenderán posteriormente en el romanticismo, así como críticas al atraso de España y a la creencia en la superstición. Entre sus obras destacan Cartas eruditas y curiosas, Teatro crítico universal, publicada en 1726, donde se pueden leer 118 ensayos que abordan una gran variedad de temas. Una de las obras más divulgadas y polémicas del siglo XVIII español, hasta el punto que Ignacio de Armesto Osorio escribió una réplica llamada Teatro anticrítico universal. Entre los ensayos de esta obra destaca Defensa de las mujeres, dejando clara su lucha contra la misoginia de los siglos anteriores. Cuanto a Cartas eruditas y curiosas, Feijóo escribe 163 cartas con afán de continuar la obra anteriormente nombrada. Esta abarca una gran cantidad de ciencias como las matemáticas, la medicina, la filosofía, las creencias populares. Feijóo acoge el nuevo modelo de discurso con un estilo llano y ajeno a la belleza, con continuos galicismos, es decir, extranjerismos derivados de la lengua francesa e incorporados al español. Pese a todos sus esfuerzos, no consiguió provocar un gran cambio en la sociedad.